1860, la aparición de la obra Elementos de psicofísica del médico alemán Gustav Theodor Fechner determinó el nacimiento de una psicología científica independiente del dominio especulativo de la filosofía. La aplicación de métodos experimentales en el estudio de la actividad psíquica provocó uno de los giros más significativos de la historia de la ciencia moderna. El nacimiento de la psicofísica. Durante la primera mitad del siglo XIX, una nueva corriente filosófica, el positivismo, introdujo un modo distinto de considerar el estudio de la psicología independiente del pensamiento filosófico. Originado en las ideas del pensador francés Auguste Comte, el positivismo propugnaba la aplicación de los medios propios del saber científico a todos los objetos de conocimiento. Este pensamiento debía tener su correspondiente expresión matemática, tal como sucedía en las ciencias físicas. A principios del siglo XIX, toda la ciencia se vuelve experimental. La física, que era teórica, que era mecánica, también se vuelve experimental. Y hay una especie de cruce entre física y biología, la química se va volviendo orgánica, se va desplazando la fisiología. Y, por ejemplo, tenemos un Galvani que está experimentando, que es un físico italiano, que experimenta en cruces entre electricidad y conductibilidad nerviosa en la famosa experiencia de las patas de rana, que da electricidad y las patas se contraen. Todos estos experimentos van formando parte del bagaje cultural y de la escena. A partir de entonces, la fisiología, una rama de la medicina dedicada al estudio de las funciones de los órganos y sistemas del cuerpo humano, constituyó uno de los principales aportes al desarrollo de la psicología científica. En las décadas de 1830 a 1840, tanto los fisiólogos que estudiaban la fisiología de los órganos sensoriales, de la visión, del tacto, de la audición, comienzan a interesarse por el aspecto subjetivo de estos fenómenos fisiológicos, y en el caso de la física ocurre lo mismo, por ejemplo, también con algunos fenómenos. Por ejemplo, los fenómenos acústicos, por ejemplo, los fenómenos del tacto. Entonces, los fenómenos ópticos, todos estos fenómenos físicos que se pueden estudiar de la física, algunos de los que están abordando estos temas se empiezan a interesar por el aspecto subjetivo, psicológico de estos fenómenos físicos. La fisiología consagró sus principales esfuerzos al estudio del sistema nervioso, cuyos elementos estaban relacionados con los procesos de sensación y percepción. La sensación era la experiencia inmediata de estímulos sensoriales. Luego de ser interpretada y organizada por la mente, la información de una sensación integraba una percepción. La sensación y la percepción fueron los principales objetos de estudio de la psicofísica. Podríamos decir que la psicofísica toma como modelo la física, proviene de la física, pero va a ser un aporte, en realidad, a la psicología y a la psicología que intenta constituirse como ciencia utilizando los métodos experimentales de las ciencias naturales, porque trata de mostrar que se puede estudiar con métodos objetivos estas modificaciones o fenómenos psicológicos, psíquicos. Entonces, ahí está su aporte.
Ellos se proponen correlacionar el orden físico y mental, las relaciones del sujeto con la naturaleza. Ese planteo más global es un planteo romántico, lo que pasa que va a sufrir una especificidad y un diseño experimental rigurosísimo en manos de los físicos. Y lo que era la ciencia alemana, donde estaba montado en torno a la construcción de conocimientos nuevos. Toda la universidad alemana, esa universidad que un historiador importante como Ringer llamó la Universidad de los Mandarines, esa universidad de alto nivel intelectual y de un desarrollo científico muy importante, intentaba construir conocimientos nuevos. Y efectivamente, si parte del conocimiento científico se construye a partir de mi percepción de sensaciones externas, si yo confundo las sensaciones externas o si yo le doy valores diferentes, es muy importante esto, ¿no? En ese sentido, a mí siempre me gusta decir que los experimentos psicofísicos y la psicofísica son prototípicos de la investigación experimental en la Universidad Alemana. Entre los primeros fisiólogos dedicados al estudio de las sensaciones y las percepciones se encontraba el alemán Ernst Heinrich Weber. Weber le gusta lo táctil. Weber inventa el compás de Weber, donde él va variando la longitud de las puntas del compás y según se lo aplica al antebrazo. Hay momentos donde de dos estímulos se pasa, el sujeto de la experiencia pasa a relatar que percibe uno, y Weber va a trabajar en lo que se llama umbrales de sensibilidad. Ernst Weber se aplicó al estudio del sentido del tacto y fue el primero en intentar la medición de la intensidad de las sensaciones. Con el nombre de diferencia observable exacta, designaba a la más pequeña diferencia entre dos sensaciones que el individuo podía notar. Esta variación guardaba una relación matemática con los cambios en la magnitud del estímulo que la generaba. Weber había establecido que en el caso del tacto, de los pesos que yo puedo levantar activamente o bien sostener en un platillo, pesos que me van agregando sin que yo vea que van agregando, la relación es 1 a 30 aproximadamente, 1 sobre 30 o 1 sobre 40, podía variar. Entonces, si yo tengo 1 kilo, lo que necesito para darme cuenta de la diferencia es diferente si estoy sosteniendo 20 kilos. Y esta percepción subjetiva basta que uno le pregunte a cualquiera que hace, por ejemplo, ejercicio en un gimnasio y que está haciendo prácticas y va a notar, es decir, esto que a partir de la matemática y de las investigaciones experimentales se establece empíricamente, bueno, una persona puede notar esto en su propia experiencia cotidiana. Otro de sus significativos aportes al desarrollo de la psicofísica fue el establecimiento de 3 umbrales en la percepción de sensaciones. El umbral máximo, determinado por la cantidad de estímulo sensorial a partir de la cual el individuo no percibía ningún cambio en la sensación, el umbral mínimo, la menor cantidad de estímulo necesaria para la percepción de una sensación, y por último, el umbral diferencial, que refería a la cantidad de estímulo que era necesario añadir para que un cambio en la sensación pudiera ser percibido. Mientras Weber decía que, bueno, esta constante, esta proporción entre magnitudes de estímulo, tiene en cuenta la sensación y lo subjetivo solamente para que la persona capte la diferencia mínima perceptible, pero no para medir la sensación. Entre 1834 y 1840, el fisiólogo alemán Johann Müller publicó el Tratado de Fisiología Humana, una obra que provocaría un nuevo giro en las concepciones sobre la naturaleza de las actividades mentales. El tratado era un ordenamiento riguroso de los resultados de distintas investigaciones sobre el sistema nervioso. El nacimiento de la psicofísica.
1860, un antiguo discípulo de Weber, el médico alemán Gustav Theodor Fechner, dio a conocer la obra Elementos de psicofísica. Esta publicación marcó el origen formal de la psicología científica. Los físicos están especialmente imbuidos de este ambiente romántico, y Fechner, como buen romántico, también le interesa, y buen físico a la vez, le interesan las correlaciones entre el mundo físico y el mundo del alma, como lo llama él. Y se las ingenia para armar un dispositivo en el cual pone candelas o velitas prendidas y sienta un observador. Varía, aumentando o disminuyendo la cantidad de velitas prendidas o candelas, y anota en forma rigurosísima lo que el sujeto de la experimentación le dice. Con esas anotaciones, Fechner logra establecer una correlación matemática. O sea, hay experimento, hay control de variables, y logra una fórmula matemática, logra un logaritmo que analiza la variabilidad de la reacción en relación al cambio de luminosidad. Eso se llama psicofísica, la primer correlación que existe. Basándose en investigaciones propias, Gustav Fechner expuso matemáticamente el vínculo existente entre los estímulos físicos y las sensaciones psíquicas, lo que satisfacía una de las grandes ambiciones de la psicología. La relación entendida como correlación, es decir, no entendida como una relación causal en alguna dirección, sino como correlación entre las modificaciones que se producen en la estimulación y las modificaciones que se producen en las sensaciones que acompañan estas modificaciones en los estímulos, sin establecer qué causa lo otro. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque justamente la idea en realidad de su fundador, Fechner, era establecer una fórmula matemática que mostrara esta constancia en las modificaciones de un ámbito, lo corporal, y del ámbito espiritual, para demostrar con esta fórmula matemática la identidad de naturaleza de todo lo que existe, es decir, del problema mente-cuerpo, por ejemplo. En cualquier caso, Fechner distingue muy bien dos tipos de psicofísica, una psicofísica externa y una psicofísica interna. En realidad la que más trabajó, la psicofísica externa es aquella que estudia efectivamente las relaciones entre los estímulos externos y las sensaciones. En tanto, la psicofísica interna va a estudiar las relaciones entre estas sensaciones y el sistema nervioso, por llamarlo de alguna manera. Dentro de la psicofísica exterior, formuló la llamada Ley de Fechner, que establecía por medio de una ecuación logarítmica la relación cuantitativa entre estímulos y sensaciones. Esta se transformaría en una de las leyes básicas de la percepción. De todas maneras, lo que más trabajó y lo que más relacionó Fechner fue la psicofísica externa. Una cuestión muy sencilla, lo podemos comprobar en un experimento de psicofísica contemporánea. Los umbrales de percepción. ¿Cuándo podemos distinguir, cuándo podemos percibir, por ejemplo, pesos diferentes? Si yo estoy levantando algo de 10 kilos, ¿cuánto me tienen que agregar de peso para que yo note la diferencia? Si agregan 1 gramo, no voy a notar la diferencia. Si agregan 1 kilo, sí. Si agregan 20 kilos, sí. Pero el tema es que si es muy bajo el peso, no lo voy a notar. Si es muy alto, evidentemente sí. Entonces la cuestión empírica era establecer cuál era la diferencia mínima perceptible. A cualquiera de nosotros, si nos da una pesa de 7 gramos y otra de 8, vamos a dudar cuál es la más pesada. Lo que intentaba averiguar la psicofísica eran estos umbrales de percepción, ¿no? Estos umbrales de percepción, cómo percibimos de alguna manera variaciones mínimas diferentes.
de la psicofísica. Poco después de Fechner, el médico alemán Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz hizo una nueva contribución al desarrollo de la incipiente ciencia de la psicología. En 1867 publicó una versión definitiva de su Tratado de Óptica Fisiológica, donde remontaba la teoría sobre la función específica de los nervios sensoriales. Él hace óptica fisiológica. Eso es lo que él hace. Es decir, física aplicada al funcionamiento de los órganos de los sentidos. Pero en medio de esa tesis, todo el tiempo habla de cómo conoce el sujeto, cómo se puede entrenar para que sacarse las inferencias inconscientes y volver a la percepción pura. Es un tratado de óptica fisiológica escrito en términos psicológicos. Bueno, Helmholtz escribió un tratado de óptica. Y el problema que intentaba resolver de alguna manera, el gran problema, me parece a mí por lo menos, era básicamente ¿no? Intentar averiguar o indagar por qué conocemos y con qué características conocemos y sobre todo por qué nos equivocamos en nuestras percepciones. Esto es interesante, porque nosotros tenemos nuestra manera de pensar la psicología con problemas contemporáneos. Cuando una persona le dice a otro, ¿cómo me equivoqué con fulanito? Yo creía que era de tal manera, pero ocurre que es de otra. Imaginemos esa parte en una universidad centrada en la ciencia que uno diga, me equivoqué. Creí que registré este paso de un astro, pero el astro pasó en otro momento. Es serio, digamos, ¿no? Entonces, estudiar los errores de percepción, los errores sensibles que tenemos al percibir, de alguna manera aparece en la base de esta psicofísica de Fechner, en la psicofisiología de un autor como Helmholtz. Helmholtz determinó que las sensaciones no permitían acceder directamente a los objetos y fenómenos del mundo, sino que servían a la mente como señales de la realidad. La percepción, por tanto, requería de un proceso lógico, inconsciente y automático por parte del individuo para inferir de la sensación las propiedades del mundo externo. Hay un aspecto central en la obra de Helmholtz. En primer lugar, Helmholtz era un cirujano militar, es decir, tenía una vida y una formación atípica para lo que era alguno de los investigadores en aquel momento. Y desde allí, sobre todo, uno de los principales campos de investigación que Helmholtz tuvo fue nuevamente el de la psicofisiología, el campo que relaciona de alguna manera las sensaciones con el mundo psíquico. En este sentido, es real y es verdadero que el aporte de Helmholtz a la psicología contemporánea tiene que ver con el estudio de sensaciones específicas, de sensaciones nerviosas, finalmente de lo que el sujeto percibe del mundo físico. Está queriendo fundamentar la observación científica en la percepción pura. Está queriendo desentrañar qué es eso de la ecuación subjetiva que distorsiona la observación. Está empezando a surgir la fotografía y las imágenes satelitales. Él está apostando a que es el observador el que logre capturar eso. Está entrenando observadores científicos. Entonces, él trabaja y buscando esa utopía de lograr la percepción pura, que nunca la encuentra, que nunca le cierra, que nunca hay 7 estímulos y 7 sensaciones, es que se ve obligado a tallar, a construir conceptos psicológicos. Las ideas de Helmholtz sobre la percepción anticiparon en gran medida una de las corrientes psicológicas actuales, la llamada psicología cognitiva. Esta posibilidad de establecer correlaciones empíricas entre magnitudes que se pueden estudiar objetivamente y cambios subjetivos de la experiencia psicológica es algo que se siguió estudiando. Lo que ha cambiado es la terminología. Es decir, esto después luego se estudió con un marco más conductista, en donde se pensaba que la sensación, las modificaciones de la sensación, se podían estudiar directamente teniendo en cuenta la respuesta que daba el sujeto. Lo que valía era que si el sujeto percibía o no, pero a partir de sus respuestas. Entonces eso se considera un dato objetivo. Ya cambia los términos en que se miden. Y luego esto, a partir de la psicología cognitiva, con otro tipo de lenguaje, que introducen las representaciones de nuevo,
se mantiene, es decir, podríamos decir que hasta hoy en día hay estudios que muestran estas correlaciones entre los cambios de las magnitudes físicas y los cambios en la percepción. Las investigaciones de Weber, Fechner y Helmholtz terminaron de afirmar los fundamentos teóricos para una nueva psicología. El gran mérito de estos tres físicos fue el diseño de los aparatos de medición psicofísica. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, el dato psicológico ya no depende del relato, del testimonio, del dato introspectivo, del sujeto al que se suma la experimentación, sino que va a haber solamente a la subjetividad, sino que va a haber un tema de medición que le va a aportar rigurosidad a este movimiento que se llama introspeccionismo experimental. Hoy en día se sigue usando este tipo de investigación para problemas acotados, es decir, para todo en donde sea necesario establecer la agudeza en un tipo de órgano sensorial. Pensemos, por ejemplo, los que aspiran a ser pilotos de aviones. Es decir, no todas las personas tienen la misma capacidad para percibir mínimas diferencias visuales, etc. También cómo ciertas drogas alteran también la capacidad de reaccionar, la capacidad de ver. Entonces, todos esos estudios prolongan, es decir, son continuaciones de estos primeros estudios experimentales que fueron iniciados por Fechner. Es decir, tiene vigencia en la actualidad. La psicofísica va a ser la base del surgimiento de la psicología experimental. Después del laboratorio de Wundt, donde ya adquiere un contenido decididamente psicológico en cuanto a medición, Wundt va a avanzar en el tema de los sentimientos, los va a diferenciar de las sensaciones. Indudablemente, el propio laboratorio de Wundt tomó y reincorporó muchas de las investigaciones, por lo menos las temáticas de investigación que realizaba el propio Fechner, ¿no? En ese sentido uno puede decir que, bueno, hay elementos, hay muchos datos objetivos que permiten afirmar la tradición de que, bueno, Wundt es un continuador y desarrollador de la obra de la psicofísica. Pocos años más tarde, comenzaría a difundirse por el mundo de la mano del psicólogo alemán Wilhelm Wundt, la llamada psicología experimental.